Muy buenos días, bienvenidos a todos y todas a la presentación del resumen de gestión de Darío Martínez como Secretario de Energía de la Nación, septiembre 2020, agosto 2022. También saludamos a quienes están siguiendo la transmisión en vivo a través de YouTube. Estos días se han llevado a cabo dos importantes encuentros internacionales del sector en Houston y Río de Janeiro. Por tal motivo agradecemos a todos los principales actores del sector por hacer el esfuerzo de estar acompañándonos con sus representantes en este encuentro. Se encuentran presentes en representación de las y los trabajadores petroleros, Guillermo Pereira, exsecretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Manuel Chiqui Arévalos, secretario general de Petroleros Jerárquicos, César Godoy de Wocra y otros compañeros trabajadores. También están presentes el representante de las siguientes empresas de la industria petrolera: YPF, Pampa Energía, Pan American Energy, Tech Petrol, Total Austral, Exxon Mobil, Vista Oil y Gas, Wintershall, TGN, Schlumberger, Halliburton, Weatherford y Oldelval. Nos acompañan a su vez representantes de las cámaras de pymes y empresas regionales, PCN, CEIPA, CAPESP, ACIPAN, Cámara Argentina de la Construcción, ADINEU y SECHA. Agradecemos la presencia del Intendente de Centenario, Javier Bertoldi, y el Intendente de Cutralcó, José Río-Seco. Nos acompaña también hoy la ingeniera Maggi Videla, ex subsecretaria de Hidrocarburos y Combustibles de la Nación, partícipe fundamental de la gestión de la Secretaría de Energía en estos últimos 2 años. Además, contamos con la presencia de legisladores nacionales, provinciales y municipales. Se encuentran también presentes autoridades de organismos nacionales, provinciales y representantes del Ente Provincial de Energía del Neuquén. Agradecemos especialmente a la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, doctora Beatriz Gentile, y a la decana de la Facultad de Economía y Administración, magíster Mariela Martínez, por prestarnos este espacio. También agradecemos el saludo de la actual directora de Energía, secretaria de Energía de la Nación, ingeniera Flavia Rollón, y demás empresas y cámaras. Agradecemos los saludos recibidos de distintos sectores por el día de hoy. A continuación proyectaremos un video que nos hizo llegar el señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Queridos compañeros, queridas compañeras, sé que allí Darío está haciendo su rendición de cuentas de su tiempo como secretario de Energía. La verdad que me hubiera encantado poder acompañarlos. Saben ustedes que mientras estoy mandándoles este mensaje, voy a estar en General Roca, tan cerquita de Neuquén, entregando la casa número 60.000. Lamento profundamente no poder acompañarlo a Darío. Es un extraordinario compañero, ha sido un muy buen funcionario. Voy a valorar siempre el modo como trabajó, la dedicación que le puso, la honestidad que puso en su trabajo, y me hubiera encantado poder acompañarlo. Y créanme que me quedo lamentando no estar allí con ustedes. Lo que sí quiero es no estar ausente, y por eso, aunque sea de este modo, quiero estar allí, abrazándolo a Darío, dándole públicamente mi gratitud, mi agradecimiento por todo el esfuerzo que puso, por todo el compromiso que tiene, y estoy seguro que queda por delante mucho, y en ese futuro que viene Darío tiene mucho para dar. Así que con estas palabras, gracias Darío por tu ayuda. Felicitaciones por todo lo que hiciste, y tenés en mí a un compañero que te valora y te respeta siempre. Abrazo muy, muy grande a todos los compañeros y compañeras allí en Neuquén. Gracias de vuelta. También escucharemos la palabra del señor Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, que nos envió un saludo a través del siguiente video. Bueno, querido Darío, entiendo que estás contándole a los neuquinos una síntesis del enorme trabajo que hiciste, más allá de seguir trabajando en nuestro equipo.
y entendiendo que es importante que sepan que gran parte de las cosas que hoy están en marcha, oleoductos, obras vinculadas a vender el gas de Vaca Muerta al resto de la Argentina y del mundo, como el gasoducto, mejora en las normas para aumentar la inversión en inversión de petróleo y de gas, la mejora para las empresas de servicio, el trabajo en el acceso a las importaciones para los insumos que la industria necesita, todas gestiones de mucho valor para el desarrollo de Vaca Muerta y de la provincia de Neuquén. De alguna manera se las estás tratando en síntesis de contar a tus comprovincianos. Yo quiero felicitarte, agradecerte por el trabajo que hiciste, pero sobre todo por seguir trabajando al lado nuestro. Sabés que te respeto como compañero, te aprendí a conocer en diputados, pero sobre todo aprendí a valorar tu enorme capacidad a partir del trabajo en la gestión y a partir de lo que heredamos, que de alguna manera nos permite hoy seguir adelante con esa enorme tarea que es que la energía sea uno de los grandes jugadores de la Argentina y que Neuquén se transforme definitivamente en esa provincia que exporta el valor de la energía argentina con trabajo de los neuquinos al mundo. Un enorme abrazo y mucha fuerza. También agradecemos la presencia de los senadores nacionales Silvia Zapaga, Oscar Parrilli, de la diputada nacional Tania Bertoldi y del diputado nacional Guillermo Carnaghi. A continuación nos dirigirá la palabra en representación de las empresas de la industria petrolera el presidente de YPF, doctor Pablo González. Hola, buen día. ¿Me están escuchando? Espero que sí, ¿me están escuchando? Hola, muy buen día a todos y sí, Pablo, se te escucha. Todas las que están, todos los compañeros y los representantes de los trabajadores que se encuentran por escuchar la exposición de Darío. Quiero decir que hace algunos años con Darío y otros compañeros voy a hablar primero desde no como representante de la industria, sino como amigo, compañero Darío Martínez, que es lo que más me identifica y lo que tenía pensado transmitirles a ustedes y bueno, sobre todo a él. Hace algunos años nosotros nos reuníamos en diversos lugares del país para ver cómo reclamamos al gobierno nacional y solicitamos políticas públicas en función de la caída de la actividad, la caída de los presupuestos. Yo puedo hablar de lo que conozco, que es YPF, o lo que sufrí en la provincia de Santa Cruz con caídas de puestos de trabajo. Y la verdad que en ese momento nos reuníamos de diferentes provincias patagónicas para solicitar políticas públicas que reclamamos que signifiquen el incremento de la actividad. Digo esto porque, digamos, uno puede reclamar a veces y después cuando le toca implementar aquellas políticas públicas que venía reclamando, puede no pasar o puede no hacerlo. Yo lo que tengo que decir es que Darío Martínez sí lo hizo, como consecuencia de la gestión de Darío, uno puede marcar varios hitos, pero me parece que tal vez el más importante que yo quiero subrayar es la mayor producción. A mí me parece que más allá del ahorro de divisas, el volumen de trabajo que se ha hecho, los proyectos que ya las bases están sentadas, fundamentalmente de transporte, me parece que lo que nosotros tenemos que subrayar es una política energética que terminó mayor producción. Y mayor producción porque
mayor producción significa más trabajo, significa más movimiento económico, significa más crecimiento, y en eso los números del Plan Gas o del crecimiento que hemos tenido en el sector petrolero también son elocuentes y hablan por sí solos. Así que la verdad es que no quería dejar me hubiera gustado estar con ustedes allá. Veo a muchas compañeras y compañeros y representantes de trabajadores y trabajadoras y de la empresa y de la industria ahí presentes, y decirles a todos que la verdad que es para mí un gusto y un placer estar trabajando con Darío. Desde que nos conocimos hace muchos años, el tiempo que trabajamos juntos en los Patagonazos, y cuando nos tocó trabajar codo a codo, en el caso nuestro, para tratar de levantar YPF. Así que a seguir trabajando en el proyecto, y lo mejor para Darío y para todo su equipo, que creo que tiene muchas cosas para mostrar y para decirnos, como pocas veces se ha visto en el ámbito energético nacional, con este nivel de crecimiento. Seguramente los últimos años, del último 7, de 2015 para acá, hemos recuperado muchísimo la producción y muchas cosas que se habían perdido, lamentablemente, entre el 15 y el 19. Así que muchas gracias y un cariño para todas y todos ustedes. Seguidamente le daremos la palabra en representación de las y los trabajadores petroleros al compañero Guillermo Pereira. Bueno, buenos días. Gracias, Darío, por la invitación. Traigo el saludo del compañero Marcelo Ruche, que por un tema familiar tuvo que ausentarse de la provincia, pero dejó el saludo y disculpándose de no poder asistir. Realmente hemos tenido la oportunidad de compartir muchas cosas con Darío. Primero, el acercamiento a las organizaciones sindicales y la cantidad de reuniones que hemos tenido a los fines de articular todas las acciones con las pequeñas y medianas empresas, las locales, y siempre hemos tenido respuestas, absolutamente siempre. Y acá en el tema energético no hay temas ideológicos, hay una línea transversal donde todos tenemos el mismo interés, es el crecimiento de la energía, crecimiento de la provincia, que entren las divisas que tienen que entrar a nuestro país. Entonces creo que aquí, donde todos juntos debemos trabajar, no cabe ninguna duda, no hay ideologías para esto. Cuando tenemos un fuerte compromiso, nosotros de los trabajadores lo hemos demostrado, firmamos en una oportunidad el acuerdo de sustentabilidad y empleo, que intervino hasta el mismo presidente de la Nación por la situación que tenía YPF, que estaba prácticamente al borde de la convocatoria de acreedores, y nos pidieron que hiciéramos un esfuerzo. Apretamos los dientes, arrugamos la nariz, pero firmamos y pudimos salir adelante. Lo hicimos con el acuerdo también de Vaca Muerta, hicimos una adenda de Vaca Muerta, lo firmamos y salimos adelante. Firmamos en el tema de la pandemia, firmamos el artículo 223 bis del artículo 223 bis, la ley de contratos de trabajo, para que no hubiera despido. Y así lo hicimos, y siempre tuvimos acompañamiento del gobierno nacional en este caso, y en particular lo que fue la gestión de Darío Martínez. Realmente una gestión extraordinaria, un acercamiento con todos los sectores, y esto es lo que hay que hacer para desarrollar nuestro país. Muchísimas gracias, Darío. Muchas gracias a todos. En representación de las pymes y empresas regionales, invitamos a hacer uso de la palabra al señor Daniel González.
me conoce, soy Daniel González, presidente de ACIPAM, pero hemos conformado una federación, que es la Federación de Cámaras Energéticas de Neuquén, que emplea un entramado empresario importante, todas las pymes que están y empresas regionales que están trabajando en Neuquén están en la federación. Así que esto nos da un poder de representación importante, pero no siempre para nosotros es fácil lograr nuestros objetivos. Normalmente a las empresas del tercer anillo, como se les llama, no tenemos demasiado acceso. Y hemos encontrado en Darío un interlocutor, un amigo, un funcionario como de esos que no se encuentran, que nos ha llevado de la mano a realmente tener entrevistas con funcionarios que de otra forma no podíamos. Ayer mismo tuvimos entrevistas con funcionarios de primer nivel, que fundamentalmente lo que estamos pidiendo es financiamiento, porque realmente hace falta mayor capital de trabajo para el crecimiento que está teniendo Vaca Muerta. Estamos pidiendo que se nos faciliten a veces importaciones que no son de grandes cantidades, que no afectan para nada al Banco Central, importaciones para el desarrollo que está teniendo Vaca Muerta. Y bueno, hemos sido escuchados, pero todo de la mano de Darío. Realmente el agradecimiento, la generosidad que tiene Darío es impresionante. Y tengo que decirlo ya a esta altura de mi vida, yo hablo con el corazón y realmente les puedo asegurar que ningún funcionario nos ha dado la mano como Darío. Así que agradecido eternamente, Darío. Nuestra federación, por otro lado, involucra a 16.000 trabajadores. Eso es muy importante. Trabajamos también muy en conjunto con el sindicato, tanto con Guillermo como con Marcelo y Chiqui Arévalo. La realidad es que si hay una característica que tenemos los neuquinos, que parece un esclavo de rugby, pues trabajamos todos en equipo, en conjunto, y somos la envidia de muchas provincias. Así que bueno, no la quiero hacer más larga, agradecimiento en nombre de toda la federación, que la componen CEIPA, CAPESPE, ADINEU, la Cámara de la Construcción y ACIPAM. El agradecimiento en torno a tu gestión, y el plan gas fue fundamental en todo esto, porque realmente fue un punto de inflexión para la mayor actividad. Hoy podemos decir que tenemos mucho trabajo, pero necesitamos más ayuda, porque las pymes, para poder crecer realmente y poder acompañar este crecimiento, necesitamos mucha ayuda. Así que a todos los funcionarios presentes también les pedimos que lo inviten a Darío. Gracias. Invitamos a hacer uso de la palabra al contador Ariel Kogan. Bueno, gracias. Esto es un abuso, porque fui parte de la organización, no sé yo solo, y especialmente porque yo estudié en la Facultad de Economía y Administración de la Universidad del Comahue, aquí me formé, así que es un momento muy especial estar participando de este encuentro en este lugar. Todos se acuerdan que el invierno del año 2020 fue para la industria hidrocarburífera especialmente un infierno, ¿no? El peor de los mundos. Se combinaban factores internos que ya venían de arrastre desde hacía casi más de un año, desde el 2019, con, por supuesto, una mega crisis internacional en el sector energético, que estuvo, por supuesto, derivada de la pandemia, y todo eso se conjugó para tener un momento, una situación muy oscura, con mucho desasosiego, sin horizonte, con muchísima depresión. Por supuesto que la mayoría se acuerda, pero especialmente lo saben los trabajadores petroleros, los camioneros, los obreros de la construcción, las pymes y las empresas regionales, y por supuesto las grandes empresas concesionarias, productoras de gas y de petróleo, las autoridades provinciales, y ni que hablar cada una de las comunidades de las regiones productoras. Ese pasado negro contrasta claramente con este presente de pleno desarrollo de la industria petrolera,
con un ritmo y una potencia imparable. Realmente, por supuesto que existen problemas de crecimiento, sería necio negarlo, que se irán resolviendo. Pero esta proyección y este futuro inmediato tan maravilloso que tiene el sector, es prácticamente imposible para todos nosotros poder comprenderlo y darle la magnitud que efectivamente tiene. Pero este presente de ninguna manera surgió por generación espontánea. Son una serie de eslabones, de esfuerzos que se fueron encadenando, por supuesto, desde antes del 2020 hasta este momento, esfuerzos públicos y privados que fueron jalonando todo este tiempo para llegar a este momento. Pero estamos absolutamente convencidos y es muy, muy claro que el trabajo, la dedicación, el esfuerzo, el compromiso y sobre todo mucha gestión del equipo que condujo Darío Martínez en estos últimos 2 años fueron la condición necesaria para tener este presente y para alcanzar los resultados de los cuales estamos absolutamente orgullosos. Supongo que cada uno de los integrantes de este equipo lo hizo con sus seres queridos. Yo me voy a tomar la licencia de hacerlo ahora. Le agradezco, por supuesto, a mis hijos, a mis nietos y a mis amigos todo el tiempo que les robé, y en especial a Graciela, mi mujer, que me acompaña hoy, por toda la paciencia y por todo el respaldo tan necesario que tuvimos, que tuve en lo personal. Gracias, muchas gracias. Septiembre 2020, agosto 2022, del compañero Darío Martínez al frente de la Secretaría de Energía de la Nación. Bueno, primero agradecerles a todos y todas por compartir esto, lo que es una especie de rendición de cuentas. Yo lo quería hacer y me parece muy importante hacerlo acá en Solo. Y la verdad que de todos, primero de los compañeros de militancia, hay funcionarios, senadores, diputados, intendentes, concejales y compañeros de militancia, fuimos aprendiendo y lo que hicimos tuvo que ver con eso, ¿no? Con todo lo que aprendí. Recuerdo cuando me convocan, primero que me llamó fue Máximo para plantearme este desafío en función del trabajo que habíamos hecho en la Cámara de Diputados. Yo le dije, no tuve nunca un cargo en el Ejecutivo porque esta es la realidad. Y la verdad que confío mucho más en esa primera charla. Luego vinieron otras, porque había unas circunstancias personales, recuerden que estábamos en pandemia, pero en definitiva tanto Alberto como Cristina y Guado nos plantearon este gran desafío y asumimos esa responsabilidad en un mundo donde el tema energético estaba complicado. Recordemos que volaban telegrama de despido, los indicadores no eran buenos para nada, pero aún así asumimos ese compromiso. Tengo que nombrarlo a Guillermo Capodoro y a Nilda Minuti y Aldo, que está por ahí, los vi. Bueno, por ahí lo había visto. Armamos un primer equipo para poder desembarcar en la Secretaría, más el equipo que me viene acompañando toda la vida, que también hicieron mucho del trabajo, son grandes responsables de los números que hoy les voy a mostrar. Y la verdad que comenzamos ese gran desafío. Apenas llegamos a la Secretaría,
tuve la suerte de conocer, que ya estaba en la Secretaría Neuquina, que está acá sentada, Maggie, y asumió por primera vez de San Martín de los Andes, es Maggie. Asumió por primera vez una subsecretaria mujer, la subsecretaría de Hidrocarburos, con todo el coraje, Maggie. Ahí también lo conocí a Santiago Gianotti, que ya lo habíamos sumado, a Federico Basualdo, que hoy no pudo estar, pero también les agradezco el trabajo que han hecho. Y bueno, nos pusimos manos a la obra, como decía Ariel, con todo el equipo nuestro, a resolver circunstancias, ¿no? Les decía, años complejos, la verdad que los indicadores no eran buenos, y teníamos ese desafío, un declino importante en materia de gas del 8,5% anual, que nos planteaba un gran inconveniente. La producción de petróleo también venía con indicadores malos, sin agua en las represas, porque la hidrolicidad era importante y sin embargo veníamos con un proceso de sequía que se siguió agudizando aún en el año 21. Pero bueno, la verdad que los desafíos hay que tomarlos, y allí fue que nos pusimos a trabajar y empezar a tomar algunas decisiones. Yo, para este resumen de gestión que voy a comenzar ahora, en principio, como estoy en Neuquén, donde quería estar, pero además me focalicé en principio en los hidrocarburos. Después voy a hacer también brevemente todo lo que logramos en eléctrica y en las otras áreas, pero más en profundidad en esto que a los neuquinos nos interesa muchísimo, si bien todo nos interesa, pero que esté la industria acá sentada, para mí, los trabajadores, porque esto se hace con los trabajadores adentro, es un orgullo, y toda la industria, y sobre todo también las pymes, que, como decía recién Daniel, nuclean a la mayoría de los trabajadores del sector. Y la verdad que lo primero que hicimos fue abrirle las puertas a todos estos sectores que yo le menciono, porque entendíamos que para tomar decisiones primero teníamos que escuchar absolutamente a todos. Y así fuimos diagramando cada una de nuestras herramientas, codo a codo con todos los actores que tenía que ver. Por eso quiero empezar a mostrar los resultados relacionados primero a petróleo y gas y después al resto, porque hay muchos que están acá y fueron parte de esas reuniones. Por supuesto que en materia normativa, el decreto 277 de acceso a las divisas, la reglamentación de ese decreto y el proyecto de ley de promoción de inversiones fue un gran trabajo con todos los actores, pero que dieron sus resultados rápidamente. En este cuadro que están viendo, vemos a nivel país cómo fue la evolución de la producción de petróleo. Llegamos a 588.000 barriles diarios, un incremento del 22% si lo analizamos del 2020 al 22. La producción de petróleo no convencional, 247.000 barriles, aumentó casi un 100% en 2 años. Y la actividad en cuanto a perforaciones, que es otra forma de medir, el incremento fue del 188%, llegando a 46 pozos mes. Y eso tiene que ver con más trabajo, más actividad, más industria nacional. Fue evolucionando también el no convencional, y ustedes ven que la participación fue creciendo, y eso tiene que ver con la potencialidad que tiene esta vaca muerta, que es posible porque hace 10 años también se decidió recuperar YPF con Cristina de presidenta, y hoy, como decía Pablo, quien conduce eso, que no es poco, la verdad que si en ese momento no se hubiese tomado esa decisión, hoy no tendríamos los números que tenemos, sobre todo en no convencional. Eso trajo aparejado también las exportaciones, el incremento en las exportaciones. Tenemos la variación del 21 al 22 en un 20% el crecimiento, son 500.000 barriles mensuales promedio en relación a lo que se producía en el 21 y 660.000 barriles más promedio si comparamos con el 2019, para usar un año prepandémico. Siempre me gusta usar el 19 porque es cuando parecía que la normalidad de la vida nos llevaba a esos desafíos. Luego vino la pandemia, entonces son años complejos para comparar, pero ya que estoy acá los utilizo. Y en cuanto a los millones de dólares de
de facturación, también el incremento es notable, superando el 80% de incremento en los 2 años, y la verdad que son valores que le hacen muy bien a la Argentina, porque necesitamos dólares y esta es una gran manera de poder producirlos, que no sería posible si no fuese por este trabajo mancomunado. No es solo las decisiones de la política energética, no es solo el coraje del presidente, la vicepresidenta en cuanto a los objetivos que nos planteaba al equipo de la Secretaría de Energía, sino también la necesidad de que los trabajadores estén adentro en sus puestos de trabajo y no suspendidos, que las pymes estén creciendo en el desarrollo y que la industria en general y las productoras también apuesten a la Argentina. En materia de gas, también los números fueron muy importantes. Por supuesto que trabajamos, como se decía recién, en el Plan Gasar. Creo que fue el motor de todo lo que vino después. El Plan Gasar, que fue diseñado y proyectado y programado y luego implementado, y pasaba antes de llegar a mi escritorio, por supuesto, por las manos de Maggie y todo su equipo, fue el que logró que todos vuelvan a tener confianza, que restituyó la confianza en una industria que la había perdido. Recordemos que veníamos de decisiones contrapuestas, de marchas y contramarchas que había hecho que la industria deje de confiar, y cuando la industria deja de confiar deja de invertir, y si no se invierte no hay producción, y si no hay producción, además de los despidos y los trabajadores en la calle, además de las cuentas en rojo en los bancos, de las pymes y de las empresas, además de todo eso, el Estado, tras cartón, tiene que darse vuelta e ir a buscar afuera, con billete, más caro, lo que podemos producir aquí. Y estos resultados, ahí hay algunos ejemplos de las resoluciones que sacamos, las rondas 1 y 2, la reglamentación de las exportaciones en firme. Volvimos a exportar gas de una manera importante, a recuperar un mercado como el chileno, que es un mercado que tenemos muy cerca y con mucha potencialidad. Pero los números también acá son más que satisfactorios. Llegamos de 126 millones de metros cúbicos, pasamos a 140, en el no convencional de 55 a 80. La verdad que un crecimiento importante en materia de gas de más del 10%, pero además tener en cuenta que veníamos de un declino del 8,5, hubo que resolver el declino y luego comenzar un crecimiento. Son porcentajes que a alguno parecería poco o mucho, pero cuando uno tiene que analizar la cantidad de equipos, de trabajadores, y ni hablar, por supuesto, que todo esto nos permitió sustituir importaciones en materia de ahorro fiscal y ahorro de divisas, los números son gigantescos y estamos muy, muy orgullosos de lo que logramos. Aquí fíjense que se ve claramente también que el gas no convencional pasó a tener más importancia que el convencional en función de un crecimiento muy vertiginoso. Las exportaciones de gas, por supuesto, también, decía, volvimos a recuperar mercados que habíamos perdido, pero además nos planteamos claramente en una posición desde la Argentina para ser proveedores de gas a toda la región, no solo Chile, sino también la posibilidad de hacerlo con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, y también al mundo, porque se están planificando los desarrollos de GNL. Pero la variación en las exportaciones de más del 139% en volumen y más del 148% en dólares también fueron resultados que la verdad que al principio, cuando planteamos las herramientas necesarias para avanzar en cuanto al incremento de gas, se veían como utópicas o imposibles, y sin embargo hoy podemos con satisfacción estar mostrando estos números. ¿Me permitís, Darío? Una acotación no más. Por supuesto que la política llevada adelante por la Secretaría de Energía en materia de exportaciones de gas en firme fue un hito muy importante en la gestión, y mañana, justamente 1 de octubre, por segundo año consecutivo, la Argentina va a exportar en firme más de 9 millones de metros cúbicos por día a Chile durante 7 meses. Y estos datos, son realmente ventajosos. Y es gas, además, en su mayoría, que no podíamos evacuar de la zona porque se topearon tanto los gasoductos y íbamos en este proceso con los oleoductos. Y esto hay que aclararlo también, porque es importante entender cómo funciona
el sistema. Pero además cuando exportamos, además de conseguir dólares, lo que estamos y ahorrar fiscalmente recursos, lo que estamos exportando es trabajo, conocimiento, y ya hoy la Argentina y sobre todo Vaca Muerta está preparado y lo está haciendo, porque he visitado empresas y pymes que están exportando conocimiento, trabajadores nuestros que salen al mundo a llevar su conocimiento, y eso también es un orgullo para todos nosotros. En esta placa se ven los resultados en una sola placa agrupados. Ahí vemos el comparativo 2020-2022, tanto en producción de petróleo con un incremento del 22%, en no convencional del 99%, en gas no solo frenamos el declino, sino el incremento es del 11%, y eso es muy bueno en un mundo donde el gas pasó a ser la vedette, y la verdad que el mundo lo va a padecer, la guerra que estamos teniendo, pero este invierno de Europa va a ser durísimo, dificilísimo, y la Argentina, aún con sus problemas y con sus dificultades, y a veces con creernos menos que otros sectores, ha ido pasando estas barreras en un mundo con estos problemas, con una sequía histórica, con poca hidroblicidad, con poca agua en las represas, y sin embargo el coraje, el trabajo y la decisión política de esta política energética, repito, del presidente y la vicepresidenta, hicieron que podamos pasar esos momentos complejos que hoy lo van a estar viviendo y se van, lamentablemente, ¿no? Lo vamos a ver por los medios de lo que va a pasar en Europa en este invierno. La producción de gas no convencional también en un 45%, y acá algunos datos de julio que fueron ratificados en agosto que me parecía importante tenerlo. Récord histórico de gas y petróleo no convencional. Se alcanzó la producción más alta de petróleo en los últimos 11 años a nivel país, y como les decía recién, se revirtió el declino que teníamos en gas. Insisto con eso porque cada molécula de gas que no se produce acá, que no da trabajo acá, que no genera empleo, que no genera regalías para las provincias, hay que ir a buscarlo afuera, mucho más caro y con un billete con un billete verde que hoy la Argentina no tiene. Pero esta placa resume, en cuanto a petróleo y gas, mucho esfuerzo y trabajo que se hizo desde la Secretaría con este equipo, que sería egoísta decir que eran todos neuquinos, aunque la subsecretaria era neuquina y el secretario también, pero que estaba acompañado por muchísimos más técnicos, profesionales, compañeros y compañeras que aportaron, pusieron cabeza, tiempo para poder desarrollar estas herramientas. Pero claro, tener más gas hace que también tengamos que planificar obras, infraestructura, porque es necesario que ese gas llegue a cada hogar. Lo que mejora la calidad de vida cada vez que conectamos una red es impresionante. Estar sin gas a estar con gas, la verdad que nos emocionaba mucho cada vez que llegamos con una obra. No es un tema menor, algunos creen que abrir una hornalla es eso y nada más, pero lleva todo un trabajo detrás que lo valora mucho el que no lo tiene y que lo necesita. Por eso arrancamos también, como íbamos a tener más factibilidad y más producción, con obras de gas, y ahí también se hizo un gran trabajo, y me gustaba, quería comparar estos valores y mostrárselos. En materia de convenios, en el 2022 llegamos a firmar 159 convenios con provincias y municipios. Recuerdan que en el 20, como está graficado acá, solo había 9 convenios, y en el 21 38. Y como el mandato de Alberto y Cristina siempre era una gestión bien federal, porque todos se merecen tener la misma calidad de servicio, también fuimos distribuyendo la mayor cantidad de provincias que podíamos acordar los convenios y los proyectos lo antes posible. Por eso, de 4 provincias que había proyectos en el 2020, pasamos a 13 en el 21 y a 17 en el 2022. 41 obras en ejecución dejamos cuando nos retiramos de la Secretaría de Energía. En el 2020 había 2, en el 2021 había 13, y nosotros terminamos con 41, con una particularidad. Recuerden que nos tocó asumir la Secretaría de Energía, el decreto en realidad salió en septiembre, nosotros empezamos a trabajar un poco antes porque no había sesión en el Congreso, estas cosas de los reglamentos. Como yo no podía, la renuncia en un Congreso te la acepta el cuerpo, no alcanza con que alguien renuncie. Como no había sesión, estuvimos un tiempo sin poder asumir. Lo que pasó en ese momento es que el secretario anterior, Sergio Lanciani, había renunciado
antes de discutir el presupuesto. Nosotros no pudimos asumir mientras se discutía el presupuesto y lo que nos pasó es que asumimos sin presupuesto en la Secretaría de Energía en el año 2020. Y dijimos, bueno, vamos a encarar todas estas obras y este desarrollo total el año que viene vamos a tener presupuesto. Lamentablemente el Congreso no nos dio un presupuesto, con lo cual en el 21, que es lo que se está ejecutando ahora, tampoco tuvimos un presupuesto que se merecía la Secretaría de Energía. Pero aún así, con creatividad, con esfuerzo, con trabajo, logramos estos números. Como les decía, pasamos de 2 a 13 obras en el 21 y a 41 obras en ejecución en el 22. Y en cantidad de provincias, porque insisto, era un mandato muy concreto de tener solo presencia en 2 provincias, pasamos a 6 en el 21 y a 11 provincias con proyectos ejecutándose en el 2022. También están los números en cuanto a las inversiones, pero no me voy a detener tanto ahí, porque quiero hablar del resto de los temas y después volver al plan gas, que repito, fue el motor que empujó todo esto. Biocombustibles. También, cuando asumimos había un gran problema, las plantas estaban paralizadas hacía casi un año, el precio de la soja y del maíz estaba volando y no alcanzaban a cubrir los costos las plantas que procesaban y producían biocombustibles. Trabajamos rápidamente primero en una ley, porque además de eso, de tener las plantas paradas que no cubrían los costos para los trabajadores, es una industria muy desarrollada en provincias como Santa Fe, como Tucumán, como provincia de Buenos Aires, pero también ahí en La Pampa. Generan mucho empleo y en ese momento estaban todas paralizadas porque, repito, no alcanzaban a cubrir los costos, pero además sin horizonte. Sin horizonte es muy complejo la energía, porque acá son inversiones a largo plazo y si vos no tenés previsibilidad y no tenés reglas claras a largo plazo, es muy difícil tomar estos desafíos y hacer estas inversiones. Entonces lo primero que trabajamos junto a Máximo es en la nueva ley que le dio nuevamente un horizonte a los biocombustibles. Recordemos que la ley original había sido una ley impulsada por Néstor en el 2006, con esta particularidad: no teníamos todavía vaca muerta, con lo cual teníamos campos maduros y parecía que cada vez íbamos a tener menos petróleo y gas, y la soja no estaba cara. Entonces era una gran solución para la Argentina producir biocombustibles, sobre todo biodiesel con soja. El bioetanol se hace tanto con maíz como con caña de azúcar. Entonces fue una ley muy de avanzada y muy buena. Luego el contexto cambió, porque lo que nos pasaba ahora era que la soja estaba carísima y que, gracias a esa decisión que les decía que se tomó hace 10 años y un poquito, volvíamos a tener un horizonte con petróleo y gas, con lo cual esta discusión llevó un gran debate en la Cámara de Diputados y en el Senado. Ahí yo agradezco a Oscar y a Silvia que también aportaron, pero también tengo que decir que Marcos Clery, que Sagnum, que Mirabella, que Perotti, también ayudaron al desarrollo, pero fue una ley que presentó Máximo y que creo que al principio se lo cuestionaba y sin embargo ahora les voy a mostrar los números de lo que pasó con los biocombustibles en función de esa ley, que básicamente lo que les dio es previsibilidad y un horizonte para que puedan volver a invertir. Y luego, desde la Secretaría generamos senderos de precios para que este corte en el combustible pueda estar presente y las plantas puedan estar trabajando y produciendo. Y así fue que logramos estos números. Producción de bioetanol, un incremento del 46% del 2020 al 2021, producción de bioetanol total. De maíz, un incremento del 84%, de caña de azúcar, básicamente Tucumán es quien más aporta a la producción al bioetanol de caña, un crecimiento del 17%. En ventas totales al corte, lo que se corta en cada litro de combustible, el incremento fue del 50%, y en biodiesel 12% en la producción total y en el corte 651%, porque tomamos algunas decisiones de incrementar el corte y también de tener una herramienta para importar menos diésel, de poder sumar el corte, pasarlo del 5 al 7,5% por ley y el adicional para llegar al 12% a través de un decreto. Y la verdad que recuperamos una industria que estaba muy mal,
y que la verdad quedaron muy conformes con todos trabajando y todos aportando a una Argentina que demandaba todos los días más energía, y a eso me voy a referir quizás cuando hable de eléctrica un poco más. Pero mientras nosotros tomábamos estas decisiones y no había agua en las represas y había problemas con el declino de gas, la Argentina empezaba a poner en marcha los motores y nos empezaba a demandar energía, todo tipo de energía. Por eso se batieron muchos récords en cuanto al consumo de energía. Con los combustibles líquidos nos pasaba algo similar. El crecimiento que tuvo la demanda de combustibles líquidos, de nafta y de gasoil fue tremendo. En el 2021 era un 13% más que en el 19, un año prepandémico, 13% más de demanda de combustible. Y en el 2022, 10% más que en el 2021. Y eso significa no solamente más combustible, necesitan más camiones cisternas, necesitan, en un esquema que ya estaba trabajando a tope. Pero ahí teníamos un problema con las refinerías, necesitábamos, las refinerías refinan la mayor cantidad de crudo. Para eso también instruimos a la subsecretaría y se trabajó en medidas que fueron muy importantes. Y que la verdad que también nos peleamos un poco, porque todo esto no es que era todo un lecho de rosa, había mesas para discutir, sobre todo con las productoras. Necesitamos que primero abastezcan el mercado interno antes de dar los permisos de exportación, y eso es parte del debate y la discusión que se da siempre. Y la verdad que logramos también valores crecientes y muy importantes. En cuanto a la producción de nafta, entre el 2020 y el 2022 aumentó un 33%. Y en gasoil aumentó un 8%. Y llevamos a las refinerías a su máxima capacidad técnica de refinación. El crecimiento del 14% en la refinación de crudo era lo máximo que podía, digamos, se puede en la teoría llegar al 100%, pero en la práctica este es el tope, el techo que puede refinar las refinerías. En un mundo además donde invertir en refinería no es fácil, porque imagínense lo que viene y se está mostrando en el mundo es la electromovilidad, y cualquier inversión de este tipo son inversiones a 40, 50 años. Entonces yo les pregunto a los que están acá si sabemos si en 40, 50 años se va a consumir más o menos combustible. Cualquiera te diría que menos. Entonces invertir ahí no es fácil, pero se tomaron decisiones y logramos que la capacidad de refinación crezca, llegando casi a su tope máximo, porque el país nos demandaba y nos pedía cada vez más combustibles, más naftas y más diésel. Por supuesto que esa demanda fue tan grande que tuvimos que salir a importar, más allá de lo que teníamos capacidad de refinar, también importar la mayor importación de diésel necesaria para poder cubrir. Y no era que faltaba gasoil porque no se producía gasoil, no, se producía más gasoil que nunca, pero el país demandaba más gasoil. El país demandaba más en transporte, en turismo, en industria, y por eso es que había que tomar estas decisiones, y la verdad que dieron excelentes resultados. Pero haciendo un paréntesis con el plan gas, que yo les había dicho que fue el que volvió a poner sobre la mesa la confianza en la industria nacional, en las empresas, en que el Estado no iba a cambiar las reglas de juego y íbamos a poder avanzar. Básicamente lo que estableció ese plan gas-SAR, que es complejo en su análisis, en su estudio, pero yo siempre digo que lo que hicimos fue poner un horizonte claro, metas claras y cumplir el compromiso. Y eso hizo que los resultados sean inmejorables. El gas, como decía, veníamos de un declino, rápidamente frenamos ese declino y pasó a ser una producción creciente, aumentó casi el 10%, el volumen de gas incremental, 9.690 millones de metros cúbicos adicionales por esta herramienta. El ahorro fiscal, porque les decía, cada molécula de gas que genera un trabajador argentino no solamente le da más factibilidad, más posibilidad a los argentinos, eso cuando tengamos el Néstor Kirchner terminado van a ser también muchos más parques industriales, y eso es más oportunidades de desarrollo en el lugar donde la gente quiera vivir. Llegar con factibilidad a regiones que antes no se llegaba también es muy importante, pero además al Estado le venía muy bien. 5.885 millones de dólares de ahorro fiscal y 7.075 millones de dólares de ahorro de
divisa. La diferencia entre estos dos es el costo del plan gas, que ahora les voy a mostrar una placa cuánto pagamos por el plan gas en la Argentina, que si bien está fijado en dólares, lo que se paga es en pesos. Por eso hay una diferencia entre el ahorro fiscal y el ahorro de divisas. Nos permitieron batir algunos récords, como el récord histórico de producción de gas no convencional, de 80 millones de metros cúbicos diarios. Mayor actividad, la actividad en los pozos aumentó un 120% y en etapas de fractura un 168%. Esta placa, que tiene estos 4 números, es para hacer un comparativo. ¿Cuánto nos cuesta el millón de BTU a la Argentina del plan gas? $3,50, pero se paga en pesos. Si vos no tenés ese gas, tenés que salir a importar para generar energía, principalmente para generar energía tenés que importar o gasoil para quemar o GNL, y estos son los valores. Pagar hoy es lo que está, aunque el precio promedio que nosotros pagamos en el año fue $28,80, pero como esto siguió subiendo, la guerra sigue escalando los precios. Si hoy deberías resolverlo, esto que hoy los argentinos pagamos $3,50 en pesos, tendríamos que ir a buscarlo afuera a $58 el millón de BTU, y haría imposible para la Argentina seguir funcionando, porque son dólares que no tenemos. Por eso fue una gran decisión de mucho coraje de Alberto y Cristina, porque cuando lanzamos fue en diciembre del 2020, el mundo en pandemia, y había que tomar decisiones para adelante, a futuro, dar previsibilidad, proyección, y la verdad que dio todos los resultados. Repito, no solo porque había una política energética concreta, sino también porque los trabajadores, como decía Guillermo, que primero se arremangaron en el momento de la mala, estuvieron a la altura de las circunstancias y pusieron el hombro y el sacrificio para producir ese gas. Las pymes se sumaron y la industria transformó esos planes de inversiones en producción real. Entre todos logramos que la curva cambiara de esta manera. Así venía la producción de gas en la Argentina, y a partir de abril, porque si bien el plan lo lanzamos en diciembre, hasta que la industria, una vez lanzado el plan, logró que esa inversión se transforme en producción, empezó en abril a crecer, y se marca muy claramente cómo volvimos a crecer en la producción de gas. Repito, y ese gas era ahorro de divisa, ahorro fiscal y más trabajo, más industria. Los valores en verde es solamente mostrar que todos los meses nos veníamos batiendo récord a récord a récord a récord y creciendo. En este gráfico lo que intentamos mostrar es este volumen adicional que les contaba. Si no hubiésemos lanzado el plan gas, la línea punteada hubiese seguido para abajo, con todas las consecuencias que hoy el mundo tiene que afrontar, aquellos que no tienen incremento en la producción de gas. Y no todo está resuelto, porque en realidad también debo decirles que si bien nosotros estamos creciendo y nos sumó un nuevo desafío que ahora les voy a contar, la realidad es que sube tanto el valor del GNL que aún con menos demanda de volumen vamos a tener que afrontar costos altísimos. No era lo mismo el millón de BTU de GNL en el 2020 a $8,50, en el 2021 a $8,50, promedio creo que fue 10, Maggie, si no me equivoco, y este año a $28,80, que es lo que puede llegar a venir el invierno que viene si estos valores si la guerra sigue y estos valores no cambian. Pero la Argentina tomó las decisiones correctas y fue para adelante, y decisiones que en el gobierno anterior no se pudo, no se supo, no se quiso, pero la realidad es que este gasoducto teníamos que hacerlo, del cual voy a hablar ahora. Los resultados del plan gas acá están detallados en estos gráficos. Creció el no convencional, que empezó a ser más importante en la torta que el convencional, y eso tiene un impacto fuerte en nuestra región. Aquí podemos ver las etapas de fractura. En el 2020, de 269 etapas de fractura, pasamos a 856 en el 2021 y a 962 en el 2022. El cuadro, fíjense que en abril, para los que son de acá en Neuquén, lo van a saber entender porque lo vivieron y lo padecieron. En abril hay una caída abrupta. Ese fue el conflicto que se tuvo con el sistema de salud. En realidad no fue con el sistema de salud, los médicos eran los héroes y son los héroes de esta pandemia, pero fíjense cómo se reflejaba no solamente en la fractura,
en las etapas de fractura, sino en la actividad. Como ese mes cayó, pero fue el único mes en nuestra gestión que cayeron las etapas de fractura. Después el resto, la actividad, los pozos de etapas de fractura siempre fue en un crecimiento exponencial. Pero claro, el gran resultado de volver a tener gas hizo que, a pesar de años de historia, donde muchas veces el barril ha estado arriba de los $100 y el precio del gas se ha movido, nunca nos había pasado que se nos saturen los gasoductos y los oleoductos. Y eso tiene que ver con excelentes resultados, pero con nuevos desafíos. Por eso también diagramamos, diseñamos y declaramos de interés nacional la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que, si yo lo agrando, ¿se agranda ahí? Sí. Que ya se licitó. Estuve el día martes en Campana, porque salían los primeros caños, sobre todo esos específicamente eran de 30 pulgadas para Mercedes Cardales, caños que recuperamos, que se habían comprado en la gestión de Cristina y habían quedado perdidos, abandonados. Se van a utilizar para parte del sistema, porque si bien el Néstor Kirchner es la obra más importante que estamos haciendo, y ahora les voy a contar el impacto que tiene para el país, es parte de un sistema que también se diseñó desde la Secretaría, que se llama Transportar Producción Nacional, que tiene varias obras. En este caso lo que se licitó es lo que va de Tratayenas a Liqueló, que es la primera etapa del Néstor Kirchner, más Ordoqui y Mercedes Cardales. Esto es lo que ya se está comenzando a ejecutar. Eso también acá veo empresas que van a estar trabajando, no solamente que ya trabajan para producir el gas, para llenar ese gasoducto, sino que en la obra del gasoducto propiamente dicho. Pero luego sigue una segunda etapa que es Aliqueló San Jerónimo, y luego lo que hay que hacer, el punto 6 que ustedes ven ahí, es la reversión del gasoducto norte. Es necesario e imprescindible porque la realidad es que Bolivia tiene un problema de declino. Bolivia, le compramos gas a Bolivia, todo el norte del país se abastece con gas de Bolivia, pero tienen un fuerte declino que no logran resolverlo porque la geología no acompaña, la roca no genera más gas, y nosotros para poder tener gas en el norte vamos a tener que revertir ese gasoducto. También nos abre las puertas salir con gas nuestro y utilizar los gasoductos actuales a Brasil. Si es que no se hace un gasoducto más directo, vamos a poder utilizar. O sea, esa infraestructura sirve para llevar gas de Vaca Muerta al norte del país. Eso significa más parques industriales, más redes domiciliarias, pero además la posibilidad de salir con más exportaciones, y esa es una obra que también la tenemos que hacer. Está en este sistema que se diseñó, se programó y se viene avanzando. Pero la más importante es el Néstor Kirchner, que nos va a aumentar la capacidad de transporte en la etapa 1 en 24 millones de metros cúbicos diarios. Eso son 5.800 millones de dólares de ahorro de divisas, y ya cuando sumemos la etapa 2, el ahorro de divisas va a pasar a los 8.300 millones de dólares. La verdad que eso era necesario, era imprescindible, y luego con la guerra que pone en jaque al mundo por la energía, bueno, no hizo más que ratificar que fueron excelentes decisiones del presidente y la vicepresidenta, que había que hacerlo, y se está trabajando contra el reloj para terminar lo antes posible. Pero como les contaba, no solo creció la producción de gas, sino también la producción de petróleo, y nos tomamos el trabajo de avanzar en la infraestructura necesaria, en lo que ya se venía planteando y reclamando, sobre todo en esta región, que tiene que ver con las obras de transporte de crudo. Por eso se extendió la concesión del Val, para que avance en esta inversión de 1.650 millones de dólares, y esto nos va a permitir aumentar la capacidad de transporte en 226.400 barriles día. Eso son unos 8.150 millones de dólares de exportación. ¿Por qué insisto con la exportación? No porque vamos a dejar de consumir mercado interno para exportar, sino porque ya estamos produciendo lo que el mercado interno satisface. Entonces, todo lo que crezcamos en producción es excedente de exportación. Y eso es muy bueno para la Argentina, es muy bueno para todos, pero hay que romper ese equilibrio, hay que lograr asegurar el autoabastecimiento energético y tener saldos exportables. Y este oleoducto nos va a permitir. Yo felicito a
a la gente de Oldelval, que terminó con todas las gestiones que había que terminar para ampliar la concesión y ya arrancar con esta obra. Lo mismo el tanking que es necesario para que se pueda almacenar eso que se va a exportar. También está por ponerse operativo el oleoducto TASA para poder exportar a Chile. El trabajo está haciendo YPF con una empresa chilena, pero que también nos va a permitir sacar crudo y poder exportar hacia el Pacífico, conseguir dólares con todo el impacto de actividad que eso va a tener. Todas nuestras decisiones en cualquiera de las áreas que estábamos siempre tenían un marco de mayor valor agregado nacional. Siempre había un capítulo, un artículo que ponía como condición el valor agregado nacional. Nos parece importante, pero yo quise resaltar estos dos artículos, artículo 4, inciso G del Plan Gasar, y el título 3, artículo 20 al 25 del Decreto de Promoción de la Industria Hidrocarburífera. En los dos se plantean las obligaciones a las productoras de tener cada vez más cosas hechas en pesos, obtener más valor agregado nacional y tomar más empleo, más trabajadores regional y nacional, en ese orden. Y eso tiene que ver con quizás una formación ideológica y política que tenemos, pero convencido que la Argentina está para aportar cada vez más y era bueno poder ponerlo. Son normas que con fuerza de ley, porque son DNU ratificados, pero que no había estado presente nunca en la legislación este tipo de normativas, y poner arriba de la mesa esta obligación para las productoras. Cada vez tomar más, contratar más pymes, más industria regional, más industria nacional y contratar más trabajadores de la zona para poder acceder a los beneficios. En el segundo caso las divisas y en el primer caso el estímulo al plan gas. También avanzamos en offshore. El desafío de Fénix es importante. Tuvimos en el medio de la discusión, de vuelta miro, estaba Aldo por ahí, porque lo mandamos a Mar del Plata a dar el debate y la discusión sobre offshore sí, offshore no, pero quiero también que sepan que el 18% del gas que se consume en Argentina viene del offshore, y por eso era importante avanzar con este proyecto. Me habían invitado en el día de hoy, dije que no a estar presente porque ya empezaban con las inversiones en Tierra del Fuego, pero ahí va a haber una inversión de más de 700 millones de dólares para poder crecer en la producción de gas, con la ventaja de que del sur sí tenemos gasoductos, sí tenemos capacidad de transporte. Entonces toda producción que se pueda sumar ahí, bienvenida sea, mientras seguimos construyendo y terminando lo antes posible el Néstor Kirchner. El proyecto Fénix lo que estipula es una producción ya para el 25 de 10 millones de metros cúbicos adicionales, y en su trabajo a pleno de 20 millones de metros cúbicos adicionales. En el sector eléctrico con Fede Basualdo y con Santiago Gianotti, que también trabajamos codo a codo, también había muchos desafíos. Les decía yo que la Argentina crecía y nos demandaba cada vez más energía. El problema que teníamos ahí era que no teníamos agua en las represas, teníamos cada vez menos agua y había que generar más energía. No era fácil la parada, pero sin embargo pudimos avanzar, pudimos crecer tanto en potencia como en demanda, un 2%. Gran parte de ese crecimiento se dio en renovables. Y capítulo aparte en renovables, había una maraña de juicios, contratos, conflictos, obras paradas que había dejado la gestión anterior, lamentablemente, porque se lo había enfocado más como un esquema de negocio que como un tema energético. Y cuando se cambiaron las reglas de juego en la gestión anterior, muchos de los que habían presentado proyectos luego se retiraron o decidieron no desarrollarlos. Y habían empezado a cruzar demandas y juicios y contrajuicios, así que hizo un trabajo importante. Sacamos la resolución de salida, le decíamos nosotros, porque permitía liberar transporte de energía y que otros que realmente quieran desarrollar parques lo puedan hacer. Y por eso estos valores de crecimiento que marcan en este 2% tanto de potencia como de generación, fíjense que el mayor crecimiento de eso está en renovables, porque pudimos destrabar eso y avanzar. Pero avanzar siempre en renovables, y esta discusión la teníamos quizás más puertas afuera del país. Yo entraba en esos foros de secretarios y ministros de energía del mundo, y todos plantean hay que cumplir las metas y llegar.
Y por supuesto que hay que cumplir metas y llegar a crecer en las energías renovables, pero la diferencia que teníamos nosotros y que yo planteaba era la velocidad. La Argentina tiene que avanzar en esa meta, pero a la velocidad que su industria pueda desarrollar. No nos sirve de mucho importar solo paneles y molinos y cada 20 años endeudarnos para poder pagar los nuevos paneles y molinos que no los producimos acá. Más en algunos casos que compramos molinos que se hacen con energía generada a carbón. O sea, algunos países usan carbón para producir los molinos que después nos quieren vender en dólares que no tenemos. Entonces lo importante acá de esa velocidad de crecimiento de las renovables tenía que, y tiene que, y es un objetivo como país, tiene que ir acompañado de un desarrollo de la industria nacional, de producir paneles en la Argentina, producir aerogeneradores en la Argentina, y bueno, eso va a llevar su tiempo, y ese va a ser el tiempo de la velocidad que se tiene que dar la Argentina. Mientras tanto, usar gas, que es de los hidrocarburos el que menos afecta al medio ambiente. Muchos países quisieran tener la matriz energética nuestra, pero repito, el objetivo de las renovables tiene que ser una palanca de desarrollo también de la industria nacional en ese punto, y no solo un negocio de importar piezas que no nos sirve para nada y que nos deja, que además no nos transfieren tecnología y nos deja cada 20 años con la necesidad de endeudarnos para renovar esas piezas. Pero bueno, los resultados fueron muy buenos, crecimos, y en este cuadro lo que les marco es lo que creció la demanda. Mientras nosotros crecíamos en generación a pesar de no tener agua, lo que nos crecía era la demanda residencial y comercial. La Argentina nos pedía cada vez más energía. Y eso tiene que ver con un país que iba para adelante, o que va para adelante, aunque no hayamos sabido mostrarlo, explicarlo. La realidad es que mirábamos la demanda y cada vez nos demandaba más energía. Y para eso les traje este gráfico donde se muestra estos récords. Durante la gestión de la Secretaría de Energía, en un sistema que había quedado muy endeble, porque recordemos que durante los 4 años anteriores no se había hecho 1 kilómetro de línea, no se habían hecho obras, o sea, el último plan federal era el de Cristina, luego tuvimos 4 años de un impasse donde no se hizo inversión en transporte y en obras de eléctrica, y aún así nos pasó esto, que no es ni bueno ni malo, es real. Tuvimos el récord histórico de demanda de energía en Argentina, el día que más demanda de potencia de energía tuvo la Argentina nos tocó nuestra gestión, en verano y en invierno. El día de verano con más demanda y el día de invierno con más demanda en la historia de la Argentina. Y para no ser menos, nos tocó el sábado y domingo de más demanda en verano y el sábado y domingo de más demanda en invierno, y aún así el sistema resistió, aguantó y pudo dar esa energía que el país necesitaba. Y hago este paralelismo porque recordemos que un domingo, un día del padre, en la Argentina se cortó la luz, aún sin industria, sin actividad y con poca demanda. Y acá nosotros teníamos más actividad, más industria y récord histórico de demanda de energía en el país, y el sistema funcionó porque había un trabajo importante y no es un dato menor. Por supuesto que también en energía eléctrica hacían falta obras, y allí fuimos y encaramos las obras. 46 obras en ejecución, terminamos en el 22 contra 12 que había en el 2020, 9 provincias solamente en el 2020 estábamos con obras, y en el 2022 dejamos 19 provincias con obras de energía eléctrica, así que esto también ha sido un gran trabajo. Acá solo con algunos datos: resolución 268, convenios, Proinen, que hay algunas localidades de acá que lo han firmado, PLAE también, CAF y FOTAE, 49 obras más, 1.777 kilómetros de línea, 2.300 megas, y esa es la inversión en pesos más dólares. No es que es una pasada de dólares, sino que hay una inversión en pesos y una en dólares. También definimos por resolución el Plan Federal 3, este que se había terminado con Cristina y luego no siguió en la gestión anterior. Lo definimos y conseguimos el financiamiento internacional. Son 1.100 millones de dólares que se van a ir financiando de a 300 millones. Y eso lo digo con orgullo porque ahí la primera obra que pusimos, y miro acá a los muchachos de Le Pen que me planteaban, como prioritaria, es Alipiba. Es una línea que va de Alicurá a Bariloche, pero que conecta a Villa Langostura, para que de una vez por todas, además de que lo necesita la región y la Patagonia, también dejemos de quemar gas y combustible en Villa Langostura y poder tenerlo interconectado. Esto es una deuda que debería haberse hecho hace mucho, y por eso esta es la primera obra que se va a hacer con este financiamiento internacional del BID. Son 75 millones de dólares
pero era necesaria para la región, para el país, para Neuquén sin lugar a duda. Además que eso va a generar algún ahorro para el EPEN en función de lo que hoy está gastando. No sé cuánto es el número, lo tienen de gasoil para quemar. Eso es lo que estamos quemando en uno de los lugares que nosotros decimos que son los más lindos del planeta y sin embargo quemamos para generar. Y también vamos a poder conectar Traful, que no es menor. En renovables, bueno, recién se los dije, no los quiero aburrir. Estos son la cantidad de proyectos, pasamos de 63 a 98, los 45 proyectos que pudimos destrabar, que no iban ni para adelante ni para atrás, pero sacamos esta resolución para poder generar capacidad de transporte. Permer, que es un programa muy bueno, quizás no un volumen de dólares, pero sí llegamos con energía a lugares que no la tienen. Ni siquiera energía, no es que no tienen gas, no tienen energía eléctrica. Entonces poder llegar con estos proyectos me parecía importante tenerlos. Le dimos la posibilidad a escuelas, entre las cuales hay de Neuquén, pero hay de varios lugares del país, hogares, boyeros, mini redes cuando hacemos barrios completos con esta energía renovable de mercados rurales. Este es el resultado de la gestión. Fíjense, nosotros en el 21 y el 22 ejecutamos más de lo que se habían ejecutado en los últimos 4 años. Porque este programa era imprescindible poder llegar. Estamos hablando de sectores que no hay red, que no se llega de ninguna otra manera y nos parecía importantísimo y por supuesto que esto es en el interior profundo del país. También trabajamos en empezar a normalizar el tema Camesa. El sistema eléctrico tiene un gran problema ahí y en eso estamos avanzando. Por eso hubo un artículo en el presupuesto que votaron los legisladores, diputados nacionales y senadores, que es el 87 y ahora ratificado con un decreto del 88 que le va a permitir poder avanzar y sanear eso. Pero bueno, acá quería llegar como neuquino a cuál fue el impacto de estas políticas, que eran necesarias para todo el país, que fueron muy positivas, que dan sus resultados contundentes, pero acá un poco desmenuzar cómo es el impacto de esas decisiones ya en suelo neuquino, sobre todo en política hidrocarburífera, plan gas y petróleo. Este crecimiento, la producción que logramos y estos niveles récord que logramos entre todos, también tienen su correlato en recursos para el Estado provincial. Acá este es un gráfico solo de la producción total de petróleo de Neuquén. Pasamos de 160 a 275.000 barriles diarios en total y el no convencional de 120 a 243.000. Un aumento de la producción total de 72%, un 103% en no convencional y en perforación de petróleo, que es otra forma de medir la actividad, 160% más de lo que teníamos antes. En gas pasó algo similar, un crecimiento del 30% en la producción, un crecimiento en no convencional del 52%, y bueno, cuando asumimos no había perforación de gas, por eso el número no está, pero logramos tener esa actividad de pozos nuevos. Los resultados están en esta placa: 72% más de producción de petróleo, 103% más de no convencional de petróleo, 30% más de producción de gas en general y 52% más de producción no convencional. Con estos récords que logramos, yo les decía, récord de producción no convencional tanto en petróleo como en gas, históricos, nunca se había producido tanto no convencional, pero además logramos la mayor producción de petróleo en los últimos 20 años en total y el récord histórico de producción de gas de la provincia de Neuquén. Y esto impacta no solo en la actividad, en desarrollo, en trabajadores, sino también en las cuentas y en las regalías de la provincia. Este fue el crecimiento de las regalías en la provincia durante nuestra gestión a la Secretaría de Energía por decisión del presidente y la vicepresidenta, y cómo impacta en las arcas de la provincia de Neuquén. Un crecimiento total de regalías de un 171%, 206 en materia de crudo, 133 en materia de gas. Pasamos en el 2020 de recibir 517 millones de dólares en regalía a recibir 1.402 millones de dólares de regalía este año
en esta provincia solo por la producción de petróleo y gas. Ahora también tomamos decisiones que a futuro van a mejorar aún más las regalías de la provincia de Neuquén. La ampliación del Néstor Kirchner, etapa 1 y 2, sumado al oleoducto Oldelval y los tanques de Oiltanking y Otasa, ahí estoy hablando de gas y petróleo, va a hacer que la provincia de Neuquén de acá a 2 años incremente sus regalías en 1.700 millones de dólares más. O sea, más de lo que hoy ya perciben que es muchísimo en regalías. Por estas decisiones del Gobierno Nacional, acompañado por la industria, por los trabajadores. Y esto la verdad que nos plantea un nuevo desafío. Pero antes de eso, quería contar en materia de trabajadores, porque todas nuestras decisiones, si no es con los trabajadores en su puesto de trabajo, no sirven. Esta era la situación que teníamos en el 2020. 9.000 trabajadores activos, 9.000 trabajadores suspendidos y 5.000 entre despidos y desvinculaciones. En el 2022, 24.000 trabajadores activos. Un crecimiento del 167% y tiene que ver con estos artículos que pusimos en el Plan Gas, en el acceso a divisas y en el compromiso de un sindicato que siempre los defendió, un sindicato que cuando tuvo que pedirle a los trabajadores que hagan un esfuerzo lo hicieron. Yo estaba en esa reunión que hablaba Guillermo recién y la verdad que fue una reunión compleja, dura, pero pusieron el hombro y hoy tenemos ese número que refleja seguramente muchas familias con un futuro mejor, con un presente mejor, con mayor actividad, pero todavía va a ir más para arriba en función de estas grandes decisiones que se tomaron en materia de infraestructura. Nos va a permitir crecer muchísimo más para que este crecimiento que vemos en la actividad del 1.038% en una foto o en un gráfico que son las fracturas siga expandiéndose. El tema y la decisión nuestra, ahora ya me pongo como un vecino más de todos ustedes, por lo menos los que son de acá, es qué vamos a hacer con ese desafío, si lo vamos a saber hacer bien, si no lo vamos a saber hacer bien, si vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a tratar de tener un mejor lugar donde vivir y un mejor motor, como se definió, que este es el corazón energético del país, que siga empujando a una Argentina mejor para todos y todas. Muchísimas gracias a ustedes. Por confiar, ahí les había puesto el decreto de asunción. Cuando asumimos en septiembre, cuando dejamos el cargo, sin el equipo no hubiese sido posible, sin la familia y sin el apoyo. Gracias. Escuchábamos al compañero Darío Martínez en este informe de gestión al frente de la Secretaría de Energía. Agradecemos a todos y todas los presentes, muchísimas gracias. Agradecemos también a quienes nos han seguido a través de la transmisión de YouTube. Muchísimas gracias, muy buenos días.